Hay pasajes en la Biblia que son, bueno, un verdadero rompecabezas. Y creo que pocos son tan intrigantes como este fragmento en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3. Por siglos ha sido un dolor de cabeza para teólogos y eruditos, un misterio que conecta la victoria de Cristo, ángeles caídos y hasta el mismísimo significado del bautismo. Estas son las palabras del apóstol Pedro. Y claro, uno las lee y las preguntas saltan de inmediato. ¿Qué es eso de espíritus encarcelados? ¿Y cómo que un bautismo puede salvar? Es un texto denso, ¿verdad? Con imágenes que para nosotros hoy, bueno, no son del todo claras a primera vista. Así que, en este análisis, vamos a meternos de lleno con esas dos grandes preguntas que plantea el pasaje. Primero que nada, ¿quiénes son exactamente estos espíritus encarcelados? Y segundo, ¿qué quiere decir Pedro cuando afirma que el bautismo nos salva? Vamos a desentrañarlo. Ok, vamos a sumergirnos en la primera pregunta. Vamos a investigar la identidad de estos espíritus tan misteriosos. La clave, como siempre, es seguir las pistas que el propio texto nos va dejando. A ver, Pedro no es para nada vago. De hecho, nos da 3 detalles súper específicos. No está hablando de almas humanas en general, ojo, se refiere a espíritus. Luego, los conecta directamente con una desobediencia que ocurrió en la época del diluvio, en los días de Noé. Y por último, nos dice dónde están ahora, en prisión. Todas estas pistas juntas apuntan a un grupo muy particular de la historia antigua. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. Para entender lo que la gente de la época de Pedro entendió al leer esto, necesitamos echar un vistazo a la literatura que era popular en su tiempo. El libro de 1 Enoc era un texto judío súper influyente que, digamos, expandía algunas historias del Antiguo Testamento, en especial la de Génesis 6, esa que habla de los hijos de Dios que pecaron justo antes del diluvio. Y cuando comparamos los textos, la conexión se vuelve evidente. Los paralelos son muy difíciles de ignorar. Miren, en 1 Enoc, a los ángeles rebeldes, a quienes llaman los vigilantes, se les describe como espíritus. Y por su pecado, en los días de Noé, ¿cuál fue su sentencia? Ser arrojados a una prisión, a un abismo. La correspondencia es tan, pero tan fuerte, que la gran mayoría de los estudiosos concluye que Pedro se refería, sin duda alguna, a estos ángeles caídos. Bien, entonces, si aceptamos que Cristo visitó a estos ángeles caídos, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue su mensaje? ¿Acaso les estaba ofreciendo una segunda oportunidad para salvarse? La respuesta está en la palabra griega específica que Pedro elige usar. Es que Pedro no usa la palabra común para predicar el evangelio, que sería evangelizo. No, él usa ekerushgen, que significa hacer una proclamación oficial, como un heraldo que llega a la plaza y anuncia el resultado de una batalla. No era una oferta de salvación, fue una declaración de un hecho consumado. Entonces, el punto crucial aquí es este. El evento no trata sobre darles una salvación después de la muerte, para nada. Trata sobre la soberanía absoluta de Cristo. Al descender, lo que hizo fue anunciarles en su propia cara a las fuerzas del mal cósmico que su rebelión había sido aplastada, que su muerte y resurrección habían sellado su destino para siempre. Esto lo que hace es demostrar su autoridad total sobre todos los poderes espirituales, algo que el mismo Pedro confirma en el versículo 22. Pasemos ahora al segundo enigma, y aquí es donde todo empieza a conectarse de una manera increíble. ¿Cómo es que el bautismo salva? Pedro hace una conexión directa con la historia de Noé, y para entenderla necesitamos hablar de algo llamado tipología bíblica. En la tipología, un evento o una persona del Antiguo Testamento, que llamamos el tipo, funciona como un patrón, como una sombra que apunta a una realidad mucho más grande en el Nuevo Testamento, el antitipo. Pedro nos dice clarito, el diluvio es el tipo y el bautismo es el antitipo. Así como Noé y su familia se salvaron a través del agua, los creyentes son salvados a través del bautismo. Pero ¡ojo! Pedro se apura a aclarar que no está hablando de un acto mágico. Él subraya que el poder no está en el agua física que nos limpia el cuerpo. El bautismo no es simplemente quitar la suciedad, no. Su verdadera esencia es algo interno, algo que sucede en la conciencia. Y aquí llegamos al corazón del asunto. La palabra griega que Pedro usa, eperotemata, es un término casi legal. No se refiere a un simple sentimiento, sino a una promesa seria, a un compromiso solemne que el creyente hace delante de Dios. Es la respuesta de una buena conciencia, una conciencia que ha sido limpiada gracias a la resurrección de Cristo.
Bueno, ahora que hemos descifrado los dos enigmas por separado, podemos unirlos para ver el cuadro completo, para entender el mensaje tan poderoso que Pedro le estaba dando a su audiencia original, que, no lo olvidemos, enfrentaba persecución y mucha hostilidad. La lógica de Pedro es simplemente brillante. Miren, comienza con la victoria cósmica de Cristo sobre los mismísimos ángeles rebeldes. Luego, a través del bautismo, esa victoria gigantesca se vuelve algo personal. El bautismo es el acto con el cual un creyente declara públicamente: yo estoy del lado del vencedor, imagínense el ánimo que esto les daba. Es que hay que recordar el contexto. Pedro no estaba escribiendo un tratado de teología abstracta en una biblioteca. Le estaba hablando a gente de carne y hueso que estaba sufriendo por su fe. Les estaba diciendo en esencia: no le teman a quienes los persiguen. El poder que está detrás de ellos, las fuerzas espirituales del mal, ya fueron vencidas por Cristo. Su bautismo es su bandera de victoria. Y eso, claro, nos deja con una pregunta para reflexionar. Si el bautismo es mucho más que una ceremonia, si es una declaración consciente de lealtad al Rey victorioso y un compromiso de vivir en esa victoria, ¿cómo transforma eso su importancia para la vida de fe hoy en día? Es una perspectiva que convierte un rito en una declaración de guerra contra la oscuridad, sabiendo que la batalla ya está ganada.